¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer una reseña de una película muy especial que si no la han visto vayan a verla antes de ver esta reseña. Se los aseguro que les va a gustar mucho. Así que veamos algunas imágenes de Oddity y les cuento de qué se trata esta película y qué tal me pareció. La más reciente película del director irlandés Danny McCarthy comienza con un escenario bastante oscuro en donde nos presenta a una mujer, Dani, que tiene que pensar muy bien y saber si confía o no en un hombre que está tratando de entrar a su casa con la excusa de que vio a alguien extraño, peligroso, y pues esta mujer tiene que decidir si lo deja entrar o no. Poco después la película avanza unos años y nos damos cuenta que la mujer fue asesinada en ese momento y que su esposo o ex esposo, Ted, está tratando de sobrellevar esta muerte con una nueva relación. Y la hermana de Danny, que se llama Darcy, que es una vidente ciega que colecciona objetos malditos, va a luchar con todas sus fuerzas para poder descubrir cuál fue la verdadera historia detrás del asesinato de su hermano. Oddity se estrenó en el festival de South by Southwest del año pasado y llega como el segundo largometraje del director Damian McCarthy, que podría verse como una prolongación de su trabajo del 2020, que es Caveat, una película que también les recomiendo muchísimo, una película que tiene muchos aspectos en relación con Oddity, sobre todo este manejo del folclore y del terror psicológico. Creo que Oddity podría ser una continuación de Caveat, e incluso dentro de Oddity vemos un guiño a su primera película, que es este conejito que representa muy bien lo que vive un hombre en una cabaña alejada. Y en esta película, pues yo creo que el director explota mucho más su visión del género del terror, haciendo como una continuación que tiene el director acerca de temas como el karma y la retribución de lo sobrenatural, con personajes muy entrañables, muy convencionales, pero también con una visión única y que los impregna de un realismo que hacen que las películas funcionen muy bien. Entonces, armado de una narrativa mucho más ajustada, con un tono más ligero y elementos espeluznantes como un maniquí hecho de madera, creo que McCarthy logra establecerse en el género del terror como un interesante director con un estilo bastante irlandés, bastante europeo, pero que tiene muchas cosas por contarnos. La verdad, la película me encantó desde el inicio. Empieza con unas escenas bastante oscuras, con momentos y con lugares bastante rústicos de una Europa que es bastante vieja, que también tiene sus momentos sangrientos, no son la gran cosa, no están durante toda la película, pero los pequeños momentos sangrientos creo que están puestos de una manera magistral y que visualmente toda la película logra transmitir el objetivo del director, que es este terror un poco más psicológico, que es jugar con nuestra mente, que es jugar con nuestras expectativas, y también lo hace con un guión que explora casi toda la psicología de la locura, pero luego nos adentramos en temas más sobrenaturales, casi que chocando entre la ciencia con la razón. Y esto le da un tono bastante interesante y fácil de digerir. Es una película que sabe transitar entre la rareza del cine europeo y el terror psicológico clásico, con un par de escenas sangrientas que no buscan llamar la atención, sino aportar más bien indicios de locura y pistas que va dejando el director a una película bastante oscura, y yo creo que está llena de simbolismos por todos lados. Creo que en el género del terror hemos tenido infinidad de películas que buscan retratar la delgada línea entre la explicación psicológica y la explicación paranormal de algunos aspectos. Creo que esta película es uno de sus pilares para poder entenderla. Sin embargo, creo que más allá de todo lo que está sucediendo, más allá de este choque de pensamientos, creo que es una película más humana y más que representa la naturaleza del ser humano y la psicología, la locura de los asesinatos y cómo esta locura también se puede
impregnar en todas las personas o se puede transmitir como si fuera una enfermedad. Hay muchas cosas que resaltar de esta película, pero creo que el trabajo actoral de Caroline Branken en esta película es demasiado bueno, haciendo un doble papel de Dani, haciendo de Dani y haciendo de Darcy, las dos hermanas que son prácticamente el alma de esta película. A esta actriz ya la habíamos visto en una película del 2021 que se llama You Are Not My Mother, que también hace algunos papeles bastante extraños, pero aquí definitivamente se va a los dos polos opuestos, casi que haciendo de unas gemelas que son totalmente lo contrario, una que es un poco más mística y más esotérica en el caso de Darcy, y una mujer que es un poco más alegre, un poco más normal, entre comillas, que es Dani. Y todo este trabajo actoral creo que está muy bien complementado por el resto de actores. El personaje de Yaya, que está interpretado por Caroline Menton, es también bastante irritante en el momento en el que se encuentra con Darcy. Creo que tenemos tanto las tensiones de los personajes como los momentos de humor irónico. También tenemos a un personaje como lo de Ted, que es el esposo de Danny. Creo que ese personaje tiene un trasfondo muy importante y un simbolismo que le va a impregnar a la película algo un poco más de razón y lógica, pero que al final nos va a dejar con totalmente lo contrario. Hay una simplicidad en la narrativa del director Damien McCarthy que en esta película asombra muchísimo. Obviamente no es una película lo suficientemente simple como para no esforzarnos. Creo que es una película que nos exige mucha atención desde el inicio, encontrar todas esas pistas, reunirlas todas, y sobre todo porque no es una película de narración lineal. Constantemente tenemos flashbacks o constantemente estamos saltando en tiempos. Incluso el tema sobrenatural nos permite traer personajes y compartirlos en el presente sabiendo que son del pasado. Entonces es un tema que lo maneja muy bien el director, es lo suficientemente simple para que todo el mundo la entienda en la primera vista, pero creo que es una película que les exige estar concentrados y les exige estar pensando constantemente qué es lo que está sucediendo en la pantalla, y sobre todo pensar muy bien en las actuaciones y concentrarse en cómo se comportan los personajes en su entorno. Es una película que cierra completamente sus tramas, es una película que está muy bien escrita. Para algunos podría ser que la respuesta sea predecible, para otros puede que esta película los sorprenda mucho con su final, pero lo que sí es cierto es que se preocupa mucho porque cada personaje tenga su importancia, cada personaje aporte algo a la trama y no sea como algo puesto como por cumplir o como por rellenar, sino más bien cada personaje tiene su labor importante dentro de la trama. Incluso la película o el director se atreve a introducir en la historia un MacGuffin, esta herramienta narrativa que tienen muchos de los directores, sobre todo los más experimentados, en el que meten un objeto para hacer evolucionar o hacer dar pasos en la trama. Ejemplos de MacGuffin creo que en el cine los tenemos muchísimos. El más conocido creo que es el maletín de Pulp Fiction. En el terror creo que muchas de las películas como La Ouija creo que son MacGuffins. Ahorita con el estreno de Tarot, Háblame, el brazo es un MacGuffin. Hellraiser creería, me atrevería a decir que es un MacGuffin. Obviamente en la película es un MacGuffin, pero en los libros de Cliff Baker tiene un trasfondo un poco más importante que no solo un elemento para darle el sabor a la trama. Pero en esta película el director se atreve a meter dos y diría que tres MacGuffins, unos más importantes que otros. El primero, el más importante, es el maniquí de madera, que me parece perfecto para los amantes del género del terror clásico, porque este maniquí, más allá de ser el elemento paranormal y la cuestión está un poco más chaucera que tiene el género del terror, es un homenaje a los golems y al expresionismo alemán
que se vivía en el cine clásico. Y pues prácticamente más que un maniquí es un golem que al final pues tiene todo este cuento paranormal. Por otro lado está una campanita de recepción que tiene toda una historia detrás, tiene como un desarrollo mismo del personaje, pero esta es la campanita, es la que le permite al director crear como una narrativa o le permite más bien mostrar cuáles son las personalidades que se van a chocar, en este caso la de Ted y la de Darcy, y solo con un elemento tan simple como lo es una campanita, que al final tiene muchísima importancia, no tanto como la del maniquí, pero al final van a ver cuál es la importancia de este timbre o esta campanita de recepción. Y pues el tercer MacGuffin que introduce el director es un ojo postizo que al inicio de la película lo vemos, se mantiene a lo largo de la película como una clave muy importante. No es tan relevante como cualquier MacGuffin puede ser reemplazado por cualquier otra cosa, pero es el que le permite a la trama, a la historia, avanzar de una manera que sea más llamativa y más interesante. Obviamente sabiendo que dentro de la historia está metida una vidente y cuando tenemos una vidente pues sabemos que no puede resultar bien las cosas. Pero lo más interesante de la película es que nada gira alrededor de estos tres MacGuffins o de estos tres elementos. Y creo que es una decisión muy inteligente por parte del director. Les hablaba de Háblame y el MacGuffin que tiene es este brazo que es bastante clichésudo y puesto ahí a las malas. En este caso no, en este caso el maniquí tiene sus momentos, el golem, vamos a decirle, tiene sus momentos de terror y funcionan muy bien, pero no es el centro de la película. El centro de la película es totalmente las personas, el conflicto que hay dentro de esta relación entre cuñada y esposo o esposos y cuñada. Entonces creo que el director vuelve a repetir como su fórmula, por así decirlo, porque en Caveat el MacGuffin o el elemento clave en la narrativa era este conejo que le permitía hacer parones en la historia y tal vez como que permitirle a los personajes interactuar un poco más. Creo que es un elemento que si bien es simple, está muy bien escrito y está muy bien hecho. Creo que el maniquí por sí solo da mucho miedo y la historia que le impregna detrás Darcy o la historia que le quiere dar el director, entonces es muchísimo más terrorífico. Sin embargo, en cuanto más nos acercamos a la muerte de Dani, a la verdad de la muerte de Dani, menos son efectivos los sustos y más nos va llevando la película hacia un thriller psicológico. Y el director entiende esto y cambia de marcha, cambia la velocidad para ofrecer un karma natural que es casi que lo mejor de esta película y un final bastante cómico con diferentes guiños irónicos y que es un final que no satisface porque estamos acostumbrados al final feliz, al que el bueno siempre gana y el malo pierde, pero creo que es un final perfecto para una película que cierra completamente y es muy completa, circular. Ya hablamos de los elementos de los MacGuffins, ya hablamos de los personajes, pero creo que un aspecto muy importante de esta película es la estética de la casa en la que sucede todo esto. Si bien el director ya nos tenía acostumbrados con Caveat, su anterior película, escenarios bastante rústicos, hostiles y aislados. En este caso repite lo mismo, pero la casa tiene una personalidad suficiente como para meternos en este terror mucho más europeo, antiguo. El otro elemento de la película que hacen que sea tan buena es el humor que maneja. No es un humor hollywoodense, no es un humor tampoco tan refinado y sofisticado, sino más bien es un humor incómodo que es a través del personaje de Darcy y creo que eso es un elemento que esta película lo logra hacer, yo creo que a la perfección. Y creo que es una película que tiene sus referencias claras del terror psicológico, incluso del giallo, podría decirse que también del slasher,
con tintes paranormales, con una historia de un crimen que vamos a ir descubriendo. Entonces creo que esta película une muy bien sus referencias y es consciente de sí misma. Y creo que es un gran descubrimiento, por eso quiero que todos vean esta película. Es un misterio que va más allá del asesinato, no es como estas típicas películas que es un poco más de show y que el asesinato y que la investigación paranormal y todo se queda como en algo más teatrero. No, en esta película tenemos muchas más cosas por qué verla y ver el asesinato desde otros puntos de vista, y creo que es de admirar de un director que hasta ahorita está iniciando y tenga una película que sea tan sólida y tan bien hecha como si ya llevara años haciendo el género del terror. As I've always believed, there's nothing that can't be explained. Así que nada, vayan a verla, se los aseguro. Creo que es una película que les va a gustar mucho a esas personas que están buscando cosas diferentes. Ojalá si la encuentran en cine vayan a verla. No sé si llegue a Latinoamérica, la verdad. La distribución de películas de terror es una cagada en estas latitudes. Pero si la tienen en una sala de cines, vayan a verla. Si la tienen en un streaming, vayan a verla. Si la consiguen en algún lado, se los aseguro que no se van a arrepentir. Y me dejan en los comentarios qué tal les pareció esta película, qué les gustó, qué no les gustó. Allá en la caja de comentarios los estaré leyendo a cada uno de ustedes. Por más absurdo que sea el comentario, por más vacío que sea, trataré de siempre responderles a todos. Y muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a este proyecto. Muchísimas gracias por suscribirse, activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste el terror psicológico o las cosas raras, compártales este video, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que hay acá. Y nos vemos en un próximo video, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.